La campaña al desierto de Juan Manuel de Rosas. Corría el año 1833 cuando el exgobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas inició una expedición militar contra los indígenas pampas, los tehuelches, los ranqueles y los araucanos ubicados en la Pampa y en el norte de la Patagonia. En esa misión contó con la colaboración inicial de las provincias afectadas por la frontera aborigen. Rosas, haciéndose eco de las demandas de sus colegas estancieros sobre los constantes robos de ganado por parte de los indios, encabezó la primera conquista al desierto. Los objetivos de la campaña fueron varios: someter a la obediencia criolla a los indígenas del desierto o la tierra adentro, terminar con los malones indios que asolaban a las poblaciones interiores, rescatar a quienes estaban cautivos de los aborígenes, incorporar tierras para la agricultura y la ganadería y efectivizar las soberanías provinciales sobre esos territorios. Si estás interesado en conocer la campaña militar llevada adelante por Juan Manuel de Rosas, te invitamos que te quedes hasta el final para que no te pierdas ni un detalle de la primera campaña al desierto. Sin más preámbulos, comencemos. La forma como se llamaba en la Argentina del siglo XIX el territorio no ocupado por la población blanca era tierra adentro o desierto. Allí vivían los indios de la Pampa. Se le decía desierto no precisamente porque no hubiese allí seres vivientes, entre ellos los indios, sino porque la gran llanura y lo infinito de su extensión en el horizonte provocaban un gran sentimiento de soledad. Cierto es que había tierras secas carentes de aguadas y árboles, pero también lo es que existían y existen sitios con lagunas, bosques y excelentes pastos que servían de alimento a los baguales y a los animales silvestres. No todo era suelo llano, también la tierra adentro tenía serranías. En las quebradas y montes cubiertos de sauces de esa sierra, los indígenas guardaban sus rebaños y caballadas. Antes de la campaña del desierto de Rosas en 1833, los indígenas de la Pampa habían sido castigados por la naturaleza, ya que hubo una gran sequía que diezmó los rebaños por la falta de agua y pastos, 1829 a 1832. El hambre se dejó sentir en los toldos indios y esto seguramente llevó a los indígenas a incursionar o a malonear en las estancias criollas en busca de alimento. Juan Manuel de Rosas asumió, después de la Revolución de diciembre de 1828 en la que murió fusilado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Dorrego, la jefatura de los federales. Rosas fue gobernador de la mencionada provincia en dos ocasiones, de 1829 a 1832 y de 1835 a 1852 cuando fue derrotado por el general Justo José de Urquiza en la batalla de Caseros. Además de jefe federal, Rosas era estanciero y junto con Francisco Ramos Mexía, poderoso estanciero de Buenos Aires, mantenían buena relación con los indios pampas, inclusive tenían indios pampas trabajando en sus estancias como peones, dispensándoles un trato justo y leal, lo que propiciaba el crecimiento del prestigio de ambos ganaderos entre los indios y el afianzamiento de la alianza con los pampas. Sin embargo, en 1821, el gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, que había salido a atacar a José Miguel Carrera y a sus indios aliados ranqueles y pampas de los caciques Anepan y Ancafilu, agredió injustamente a los peones pampas de la estancia de Miraflores, propiedad de Ramos Mexía. Este hecho ocasionó que la paz con estos indígenas se rompiera y, en consecuencia, los pampas y ranqueles se unieron para atacar a las estancias y poblaciones blancas. En 1825, durante el gobierno del general Las Heras en la provincia de Buenos Aires, se logró establecer la paz con los indios boroganos, pampas y ranqueles en el Parlamento de Laguna del Guanaco. Los indios se comprometieron a mantener la paz con todas las provincias y a reconocer al soberano Congreso. Los criollos, por su parte, les permitieron el comercio a los indígenas y les proporcionaron alimentos, yerba mate, azúcar y alcohol. En 1826, siendo presidente Rivadavia, los indios pampas y ranqueles realizaron nuevos malones. En las campañas punitivas se destacó el coronel prusiano Federico Rausch, quien logró varios triunfos sobre los indígenas. Rausch consolidó la paz con los caciques Yampilcó, Cacique Negro y Catriel, situación que fue aprovechada por Juan Manuel de Rosas años más tarde, durante la campaña del año 33. La alianza que realizó Rosas con los indios borogas y los jefes pampas, así como la desaparición de los Pincheira, favorecieron grandemente la organización y desarrollo de la campaña militar contra las hordas salvajes del desierto en 1833, por lo menos a la división bajo las órdenes de Rosas. La presencia de indios amigos en las filas de los expedicionarios fue de gran utilidad, ya que aquellos conocían las costumbres de la gente de la llanura y el territorio indio.
Rosas veía en la campaña del desierto contra los indios la posibilidad de ensanchar sus dominios políticos y territoriales, supo aprovechar muy bien la coyuntura política y económica que se le presentó, sobre todo, por el hecho de que para los habitantes de la provincia de Buenos Aires la actividad ganadera era considerada la base de las actividades económicas, el vínculo que unía a la provincia con el comercio internacional por la venta de cueros principalmente. Por eso resultaba urgente agrandar el área de las tierras destinadas a las actividades agropecuarias. Toda la clase dominante de Buenos Aires, la provincia entera estaba involucrada con los intereses ganaderos, y así, depositaron su confianza en Rosas para llevar con éxito la expedición que arrebataría la tierra a los indios y que serviría para extender sus estancias y rodeos. Rosas conocía a los indios y sus costumbres, hablaba su lengua y era excelente vaqueano. Para Rosas significaba, como ya hemos anunciado, un doble triunfo, político y económico. Con el éxito de la empresa se aseguraba el prestigio político y podía llegar al poder sin problemas, imponiendo su ley. En el plano económico salía beneficiado igual que los demás ganaderos de Buenos Aires. En un principio la campaña militar contra los indios de 1833 se planeó incluyendo la acción conjunta de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Cuyo y el vecino país de Chile, pero una guerra civil impidió a las milicias chilenas participar en la operación ya que fueron destinadas a controlar la situación política interna trasandina. Las fuerzas argentinas se distribuyeron en 3 divisiones, la de la izquierda, al mando de Rosas, la del centro, al mando del general José Ruiz Huidobro, y la división de la derecha, al mando del general José Félix Aldao. La división de la izquierda debía operar en la Pampa del Sur y asegurar la línea del Río Negro, la de Ruiz Huidobro debía desalojar a los indios de la Pampa Central, y la división de Aldao debía operar en la región andina pasando por los ríos Diamante y Atuel, siguiendo hasta el río Neuquén en donde se reuniría con Rosas, en la confluencia con el Limaí. Como comandante en jefe de la campaña fue designado el general Juan Facundo Quiroga, pero no participó en ella porque alegó que él no conocía la guerra contra los indios. Un personaje como Quiroga debió de tener razones políticas para no participar. Si llegaste hasta acá te invitamos a que nos colabores con tu suscripción para lograr que esta clase de contenidos llegue a más personas. Sin más pausas, continuemos. El fracaso de las columnas del centro y derecha dejó incompleta la obra de Rosas porque los pasos andinos quedaron abiertos y el indio pudo circular nuevamente por los ríos Colorado y Negro llevando a Chile el fruto de sus ataques. En cuanto a la división de la izquierda, esta estaba conformada por un ejército que al decir de Carlos Darwin, que por esa época se encontraba en la Patagonia Argentina realizando un viaje de carácter científico, parecía una tropa de villanos y pseudo bandidos, por la calidad de los integrantes entre los que había mulatos, mestizos, negros e indios, todos en número considerable. De todas maneras, se supone que el cuerpo de tropas al mando de Rosas era el mejor equipado y fuerte. Se calculan alrededor de 1.500 indios muertos en esta campaña, aunque existen datos de que pudieron ser de 3.000 a 10.000, se quemaron tolderías, tomaron 382 guerreros prisioneros, también se estiman alrededor de 1.200, eliminaron a 11 caciques y apresaron 1.642 personas de chusma, mujeres, ancianos y niños, rescataron numerosos cautivos, de 409 a 1.000, y un botín de 2.200 vacas, 1.600 lanares, 1.800 yeguas y 2.455 caballos. Se ensanchó el territorio de la provincia de Buenos Aires y se desplazó la línea de frontera interior hacia el oeste de Bahía Blanca, Médano Redondo y Carmen de Patagones. Se aseguraron alrededor de 2.900 leguas cuadradas para el dominio criollo y se reconoció una inmensa extensión de tierra cuya topografía se ignoraba, se estudió el curso del río Colorado y del Negro, y se formó un cuerpo de vaqueanos de las regiones invadidas. Rosas aplicó la ley fuga, se supone que llegó a girar instrucciones que indicaban que no le llevaran indios prisioneros y que los fusilaran, daban las instrucciones en nombre del oficial capaz de servir de verdugo, agregando que, si luego eran echados de menos los prisioneros, podía decirse que, habiéndose querido escapar, la guardia había cumplido su consigna de hacer fuego sobre ellos. El triunfo de Rosas no se debió únicamente a lo favorable que le resultaron las alianzas con Catriel y los boroganos, ni a los conocimientos adquiridos por el general Rosas en su antiguo y asiduo trato con los principales caudillos de las tribus que habitan el desierto, merced a los cuales ha sido coronada la empresa que se le confió por los más prósperos resultados, como decía Tomás Guido, ministro de Relaciones Exteriores, Guerra y Marina de ese entonces.
Un factor importante fue la grave sequía ya mencionada, la carencia de subsistencias los había reducido a la miseria, cuando no encontraban que bolear, se comían los perros y faltándoles estos, se mantenían con la semilla de la planta llamada lengua de vaca y de raíces silvestres. En sus juntas, la cuestión principal que trataban era la falta de alimentos y sus determinaciones se reducían a conservar y engordar a sus caballos para ir a robar hacienda. Luego de la campaña del 33, los restos de los grupos indígenas que sobrevivieron al desastre general volvieron a reunirse. Los naturales de la llanura trataban de organizarse. A Rosas no le fue nada mal después de la expedición porque, como reconocimiento por la campaña, la Sala de Representantes le concedió la isla de Choel en propiedad para él y sucesores. Rosas la devolvió recibiendo en cambio 60 leguas cuadradas de tierra en campos públicos de pastoreo, en lugar a su elección. Si bien es cierto que Rosas no logró someter a Calfucurá, al menos las tropas de la frontera, durante su gobierno, conservaron la superioridad sobre los jinetes de la Pampa. A la caída del restaurador en 1852, la figura de Calfucurá se volvió más fuerte y el nuevo gobierno, que desconocía el movimiento de la Pampa y de la vida militar de la frontera, cometió graves equívocos en la política a seguir con el indio. Los viejos federales que habían empezado su carrera militar y política en la expedición de 1833 y conocían la dinámica de la Pampa y sus moradores, pero fueron sustituidos por gente nueva, los unitarios, quienes no poseían nociones útiles sobre el escenario en que iban a actuar. Así llegamos al final de este video, esperamos que te haya gustado descubrir esta historia junto a nosotros. Te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras actualizaciones. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.